La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Como ustedes saben, estamos en Jueces esta noche, capítulo 1. Y vamos a cubrir, confío, el 1, el 2 y como 6 versículos del 3. Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en esta noche por tus bendiciones, por tu cuidado y tu guardo. Gracias por este fin de semana. Gracias por el concierto, Señor, y cómo fuiste con nosotros en Génesis, y la bendición del domingo en la mañana, y de toda nuestra niñez, y toda nuestra juventud, y toda nuestra familia. Te damos gracias. Hoy te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio nuestro, que nos vas a hablar y que nos vas a guiar y que nos vas a dirigir. Ilumina nuestras mentes y corazones con tu palabra, y que sigamos entendiendo este camino y creciendo y edificando nuestras vidas en Cristo Jesús. Bendice a cualquier hermano que venga de camino, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Oye, rompió el récord. Hoy oré y no le llegó. Okay. En muchas ocasiones yo le he dicho a ustedes que de la manera que se escribió la Biblia en antigüedad, ¿verdad? Pues era a mano, no había fotocopiadora, y que a veces hay errores de transmisión. Cuando uno va a hacer una copia nueva, acuérdense que en esta época tampoco hay luz eléctrica, nada de esas cosas. A veces se llamaban los copistas, no ven bien, y a veces cosas cambian. Eso pasa con el primer versículo aquí esta noche. Porque yo digo eso, mire lo que dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová Dios diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Van a darse cuenta que en los próximos versículos todo lo que están hablando es antes de la muerte de Josué. De hecho, es como un resumen de lo que leímos en el libro de Josué. Posiblemente el original decía aconteció antes, pero aquí tenemos, ¿verdad? Un errorcito. ¿Okay? Porque si usted lee eso, usted dice, esto no tiene sentido. Esto no ocurrió después de la muerte de Josué. La gente se pasa peleando que si en la Biblia no hay errores, qué sé yo. En la palabra de Dios no hay errores porque la revelación no es perfecta, pero cuando el ser humano copia esta palabra y la retransmite, esos errores de transmisión, hay errores humanos. Y eso no solamente pasa aquí, pasa en otros lugares. Para que usted lo sepa, y por si algún predicador o usted coge una clase y alguien dice algo, usted sepa qué es lo que sucede. Pero no es nada para uno atacarse ni nada. Lo han dejado así porque ya por tradición, pero la verdad que está fuera de contexto. Ok, la pregunta es: ¿quién va a subir a pelear contra los cananeos? Versículo 2: y Jehová respondió: Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Como ustedes saben, este es un episodio que aconteció en la conquista, ¿verdad?, de la tierra de Canaán. 4, versículo 4: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. 5. Y hallaron a Adoní Besec en Besec. Adoní, ustedes saben mucho Adonai, ¿verdad? Este es el señor de Besec. Y hallaron a Adoní Besec en Besec, y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoní Besec huyó, y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¿Alguien sabe por qué le cortan los pulgares de las manos y de los pies? No. De ahí en adelante él no puede manejar una espada, ni va a poder correr, ni luchar, ni pelear, porque no va a tener el balance. ¿Usted entendió? O sea, está incapacitado para la guerra, es lo que queremos decir. Inútil.
Esto es grande porque él supuestamente es el rey. Now, una de las cosas que usted entienda, porque ese versículo va a ser interesante. En aquella época son naciones, ciudades. No son naciones como Estados Unidos y cosas así. Cada ciudad tiene un rey. Por grande o pequeña que sea, hay un líder de esa ciudad, hay un rey. Hay reyes en todo sitio. O sea, como lo que hoy en día dirían un alcalde. Eso. Pero en aquella época es el rey, ¿verdad? Ok, ahora pueden entender el próximo versículo. Pues, vamos a leer ese de nuevo. Mas Adonai le secuyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonai Besek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Este individuo que le han cortado los pulgares, le había cortado 70 pulgares a 70 reyes distintos. Este hombre era un abusivo, un hombre que maltrataba, un déspota, ¿está bien? Y quién sabe cómo aterrorizó a la gente de aquel lugar. Y al fin, la justicia le alcanzó. ¿Está bien? 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron. Se dan cuenta que todo esto aconteció antes de la muerte de Josué. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron esos habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Imán y a Dalmai. ¿Se acuerdan quiénes son estas tres? Son los gigantes. ¿Está bien? Nuevamente, como les estoy diciendo, esto es un recuento de lo que está pasando en el libro de Josué, pero hay una razón para el recuento. Ya mismo lo vamos a ver. Versículo 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa, mi hija, por mujer. ¿Se acuerdan de esa historia? 13. Y la tomó Toniel, hijo de Cenaz, y hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. 14. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame entonces fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Qué sucede? Ellas han bajado de las montañas, a Simeón le han dado la tierra de abajo en el Negev, que es árida, es casi desértica. Por eso ellos están preocupados. El papá les dio tierra, ellos dos, pero si usted no tiene con qué irrigar la tierra, usted está en problemas. Ellos están adelantándose para asegurarse unos pocitos, ¿verdad? De agua. Y la muchacha le está pidiendo a su papá, ok, pues todo está bien, pero necesitamos esto, ¿verdad? Y el papá pues se lo concedió a ella. El matrimonio está bien. 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad, de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de Judá que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. ¿Ustedes se acuerdan, Jetro, como usted le quiere llamar, que tiene varios nombres? Llegan hasta acá, ¿también? Y comparten con ellos. 17. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Estas tres ciudades son ciudades de los filisteos. Pero pasa que faltan dos, que van a ver que ellos no pudieron con esas últimas dos. Lo otro que pasa con los filisteos es que ahora mismo los derrotaron, pero los filisteos vienen para atrás y recuperan. Y van a ver eso continuamente.
hasta el reinado de David, que David está peleando con los filisteos constantemente, ¿no? Ay, 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Esas son las ciudades estas de los filisteos, ¿verdad? 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Lo ven? Okay. Mas al Jebuseo, que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. La tribu de Benjamín era la que estaba más cercana a Jerusalén, pero ya empieza el asunto de negociar con la gente que vive allí. Acuérdense que las órdenes eran que sacarlos a todos, pero ya empieza el proceso de que no los conquistan a todos, de que no los exterminen a todos, ese tipo de cosas. 22. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos, y la casa de José puso espía en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos. Edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Lo que sucede, cuando llega la noche, en estas ciudades fortificadas, amuralladas, cierran la puerta por seguridad. Pero pusieron espías que estuvieran mirando quién entraba y quién salía, y ven un hombre que sale cuando todo está cerrado. Hay una entrada secreta, y obviamente le dicen: te conviene que nos diga cómo entrar a la ciudad. Y así fue que él quedó con vida, ¿no? Lo dejaron ir. Y los israelitas entran por esa entrada secreta y toman a Betel. Lo que es importante es que lo dejaron ir. Este hombre lo dejan ir no como la prostituta que encontraron en Jericó, ¿no? Que se hizo israelita, se convirtió. Este no, este se fue para allá, para el área de los heteos, y reconstruyó la ciudad. Estamos viendo, ¿verdad? Que sobran una gente aquí y que están buscando la manera de sobrevivir y coexistir con estos israelitas. 27. Tampoco Manases arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Eblan y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo el cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó el cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Esta historia empieza en el sur, en el Negev, ¿verdad? Y Benjamín, y así van subiendo, Efraín, Manasés. Desde el sur del país hasta el norte, nos están narrando cómo estos hermanitos dejaron a estos cananitas con vida, ¿está bien? De diferentes tribus y diferentes trasfondos, pero los dejaban con vida. Entonces, habían sitios que coexistían, pero había otros sitios como este que los hicieron tributarios. En otras palabras, los dejan con vida si pagaban cierto tributo, cierto impuesto. Entonces, ellos se aprovecharon de mano de obra. Versículo 30. Tampoco Zabulón, esto es bien al norte ahora, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kitreón, ni a los que habitaban en Nahalaal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Ablá, en Axib, en Eva, en Afec y en Rebob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. ¿Ves? O sea, en algunos sitios se coexistían, en otros sitios como que los explotaban económicamente. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anac, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anac. Los amorreos acusaron a los hijos de Dan hasta el monte. Eso ahora los están dejando
coexisten, y ahora acá arriba en Dan, los amorreos lo están corriendo a ellos. Tú los dejas con vida, ¿y qué dijo el Señor? Estos te van a echar a ti. Y uno ya empieza a ver el proceso. Vuelvo y leo el 34. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Los sacaron de los valles y se tuvieron que ir a los montes a esconderse arriba en la cordillera. Y todos los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Más abajo, en la pugna, la tribu de José, o la gente de José, se fortalece y los domina. No los eliminan, ni los echan fuera, ni los expulsan, los hacen tributarios. 36. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Muy bien. Esta es la razón del recuento de todo lo que está pasando. El énfasis es, sí se conquistó la tierra, pero el trabajo no se culminó, no se terminó, no se hizo exactamente como se debía hacer. Ahora bien, vamos a ver el capítulo 2. Versículo 1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto, yo os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? 3. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. ¿Quién me dice en sus propias palabras qué pasó allí? Ok, básicamente el que nos está narrando esta historia nos está dando su interpretación hermenéutica, es una interpretación teológica, ¿no? Que había una razón, un propósito de parte de Dios para que estos cananeos quedaran con vida y existieran. O sea que Dios está en control de todos los acontecimientos, y este asunto de que quedaron con vida y que sobraran unos cuantitos era un propósito de Dios. ¿Para qué? Para azotar a Israel. Cuando empecemos a ver ahora el resto del capítulo 2 y entrando en el 3, ustedes van a ver las razones por las cuales estas cosas el Señor las permitió. ¿Está bien? Y entonces eso lo vamos a aplicar en nuestra vida cristiana, porque eso es lo mismo que ocurre. A veces Dios nos pide que hagamos algo, vamos y lo hacemos, pero a mitad. Y hay unas consecuencias. Hay unas consecuencias. Versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido el pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación que estaba con Josué, ¿verdad?, también fue reunida a sus padres, o sea, ellos también murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este es el cuadro. Si tienen calor me avisan y yo bajo el aire acondicionado. Este es el cuadro. Josué y los viejos vivieron en Egipto, experimentaron el éxodo, las plagas, ellos vieron las obras de Dios, vieron el mar rojo abrirse, cruzaron, entraron al desierto, estuvieron en el monte Sinaí, cruzaron el desierto,
vieron la provisión de Dios por 40 años, cruzan el Jordán, ven como Dios abre el mar Jordán, conquistan la tierra y es Dios quien les da la tierra. Todo esto ellos lo vieron y ellos vieron la mano de Dios. O sea, eso es una generación poderosa. Josué está dirigiendo un ejército completo de hombres y mujeres que tienen una fe tremenda, ¿no? Tremenda. Pero ya conquistamos la tierra, nos acomodamos, tenemos nuestra finquita, estamos viviendo lo más bien, estamos cómodos, estamos en paz, no nos falta nada. Y toda esa generación envejece y muere y pasa la historia. Y se levanta otra generación de gente que nunca estuvo en Egipto, nunca cruzó el Mar Rojo, nunca estuvo en el desierto, no fueron a Sinaí, no cruzaron el Mar Rojo, no lucharon por la tierra. O sea, es otra generación que desconoce y no tiene esa experiencia. Y dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto va a traer un conflicto tremendo. El Señor lo sabe, y eso es en parte porque Él deja con vida a estos enemigos de Israel. Porque Dios se los va a traer para atrás, porque es la manera en que Dios tiene para reeducar a esta gente. Para que esta gente, cuando se metan en problemas, se tengan que tornar a Jehová. Eso es como cuando nos pasa a nosotros hoy en día, que la gente se olvida del Señor y nos vienen las calamidades. Y dice, ¿por qué me pasa esto? Para que te tires de rodillas, para que te tornes al Señor. Y nosotros vemos a cada rato gente en las iglesias que están más bien en bendición y tremenda y se olvidan del Señor, ni vienen a la iglesia y se meten en unos líos tremendos, ¿verdad que sí? Sí. ¿Para qué? Para que se tiren de cabeza en ese altar. Así que funciona esto. Y llevamos operando así más de 5,000 años. La gente dice, ¿por qué esto y por qué esto? Pues, porque somos así. Porque somos así. No hemos aprendido a ser fieles en las buenas. Y lo otro es que cuando la gente no ve su necesidad del Señor, se olvidan de Él. Y esta gente está tan cómoda. Están en la tierra que fluye leche y miel, que usted quiere. Están en las papas. ¿Entiendes? Tiene que haber una crisis, tiene que haber una necesidad que los haga reflexionar. ¿Okay? Vamos a ver cómo esto se desarrolla. Aquí es que la cosa se pone caliente. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Okay. Vamos a hablar un poquito de los Baales y de Baal y su consorte, su compañera, que Astarot. Okay. Entonces, ¿se acuerdan que hay un rey en cada ciudad? Sí. O sea, tienen que cambiar su manera de pensar. Cada ciudad es como si fuera una nación hoy en día. En su propio liderato, son independientes de los demás. Cada ciudad tiene su rey, tiene su gobierno y aparte. Cada ciudad tiene su Dios. Y para los cananeos, ellos tienen sus Baales. Baal no es uno solo. Baal es múltiple. Porque en cada ciudad Baal tenía un nombre distinto, pero era un Baal, era un Dios. El Dios de los cananeos. ¿Usted me entendió? Baal es masculino, Astarot es femenino. Habían lugares donde Baal era el dios del sol y Astarot era la luna. Pero es el complemento masculino-femenino. Son estatuillas así de madera. Y ellos andaban con su Baal. Cada casa tenía un altar y ponían sus dioses y oraban a esos dioses. Now, piensen en santería, que tienen sus altares y ponen sus dioses. ¿Está bien? Es algo muy similar a eso. Una de las razones por las cuales Dios quería sacar a toda esta gente de allí era que eran, cuando decimos idólatra, es que es eso. Y no es un Dios, múltiples dioses.
¿Está bien? So, en los libros de los profetas van a ver la lucha de los profetas con los Baales. A veces tienen nombres distintos, la gente se cree que son dioses distintos. No, es el mismo. Es que los Baales tienen diferentes nombres en diferentes ciudades. Y en una ciudad dicen que es el dios de la cosecha. En otro es fertilización. ¿Usted me entiende? En cada ciudad le asignan ciertos poderes al Baal, a su dios. ¿Okay? Igual con Astarot, que es la diosa. Múltiples diosas. Y van a encontrar el nombre de Astarot, Acera, cuánta cosa hay. Pero es la misma. ¿Está bien? Y a veces a Astarot también le dicen que es una diosa, un ídolo. Eso es importante porque los hermanos empiezan a leer el Antiguo Testamento y se me confunden. Ya que hicimos la claridad, vamos para adelante. Y si está confundido, haga la pregunta, que para eso estamos. ¿Está bien? A ver. 12. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Obviamente, no es solamente que dejaron con vida a estas personas, si llegó un momento que ellos también se dejaron influenciar con los Baales y con Astarot, y ellos también tenían su estatuita en su casa. Y el problema es que a veces se ponían a orar a esos dioses. ¿Cómo usted cree que Dios se siente con eso? Es lo mismo que hacemos hoy cuando los espiritistas y los santeros van a la iglesia y dicen que son cristianos. En su casa tienen sus altares y tienen sus prácticas, pero van a la iglesia. Se llama sincretismo. Cuando usted mezcla todas estas religiones y todos estos dioses. Entonces Dios lo que siempre quiere es que separarse de los otros dioses. Y esta es la pugna, es una pugna religiosa. Y por eso hay que eliminar la idolatría y los dioses falsos. Y cualquier persona que siga los dioses falsos. Pero ahora son los mismos israelitas que están mezclando su religión con esos otros dioses. ¿Qué usted cree de eso? Malo, horroroso. Que se hicieron lo malo delante de Dios porque se rebelaron. Ajá. Pero hay cristianos en la iglesia que se tiran la baraja todavía. Ay, muchas de estas cosas están en la iglesia. Amuletos también. Amuletos, todavía. Pero ¿cómo pueden tener dos cosas distintas en la cabeza? ¿Qué? ¿Quién contesta esa pregunta? ¿Cómo es posible que esto ocurra? Yo lo voy a explicar cómo pasaba aquí en la antigüedad. Los Baales eran los dioses locales, y si tú querías prosperar y que las cosas te fueran bien allí, tenías que reconocer el dios de ese local. Así que funcionaba la cosa. No muy distinto de hoy, cuando dicen, yo conozco una señora que tira la baraja, y eso funciona, ¿sabes? Esa sí que sabe. Y tú vas para que te tiren la baraja porque funciona. No. Pero pastor, hoy en día, ¿sabes? Por no usar pues, la brujería o las barajas, lo que sea, hay otro modo, que es que yo voy a la iglesia, de ir a la iglesia y me vaya a un juego de los Rangers o de lo que sea, por un domingo. O sea, y prefiero que los domingos no ir a la iglesia, pero meterme a un sitio a ver cualquier deporte o lo que sea. Y ahí estamos fallándole a Dios, o estamos eligiendo a esto. Ya. Eso es ser negligente con las cosas del Señor, pero el peor es el próximo paso. No que te vayas a ver un feo, que te vayas a dedicar culto a otro Dios o a otra diosa. Eso es peor. No es que eso no sea malo, pero esto es peor. Esto es peor. O sea, que te vayas a servir a otro Dios. Sustituyendo al Dios verdadero por un Dios falso. Y ese Dios puede ser cualquier cosa, hasta
un baile, una fiesta mundana o algo, pues Bueno, entonces, esas son actividades no cristianas que si tú le quitas el lugar a Dios para hacer eso está mal, eso es pecado. Oh. Es lo que estamos compartiendo con Víctor. Pero esto es peor en el sentido de que si te vas del culto cristiano para irte a una sesión espiritista, oh my God. no, tú estás consultando otros dioses. Sí. Pastora, perdón. Aquí en mi Biblia hay una nota que dice que el culto a Baal involucraba la prostitución sagrada y en ocasiones el sacrificio de un infante. Okay. En ciertos barrios, ciertas ciudades, eso era así. Okay. Pero por lo general el sacrificio de los hijos es Moloch, el dios se llama Moloch. Pero también es un Baal, ¿entiendes? So, Okay. Por eso les digo, en cada ciudad el Baal tiene poderes distintos, se atribuyen capacidades distintas, ¿verdad? Nuevamente piensen en la santería y cada uno del panteón tienen habilidades distintas. Changó es una cosa, Batalá es otra. ¿Usted me entendió? Pero estos dioses en realidad tienen ese poder. Son dioses con letra D minúscula. Existen. Tienen poderes. Para el engaño, porque la gente cae en el Tienen engaño. poderes. Mucha de la brujería que nosotros vemos en el televisor es maña, ¿no? Sacaron el conejo del sombrerito y la cosa. Es un espectáculo, pero hay una brujería real. Por eso es que la Biblia la prohíbe, porque existe. Y entonces los espíritus, o los demonios, o los ángeles caídos le dan estas habilidades a ciertas personas. Las personas tienen la habilidad y se ven que dicen, esto tiene que ser de Dios. Pues no puede ser de Dios porque Dios te está explicando que no, Él no hace eso. Pero estas cosas existen. Y los hechiceros existen. No estamos negando eso, es una realidad. ¿Se acuerdan en Egipto? Moisés se enfrenta a los hechiceros de Faraón. Existen. Y ellos imitaban todo lo que Ah. hacía Moisés. Ah, ¿sí? Pero ese poder, esa hechicería no viene de Dios. Ese es el issue aquí. Sí existen ciertas potencias allá afuera, existen. Pero son dioses con D minúscula. Son dioses para nosotros porque son más poderosos que nosotros. Pero no es Dios, no es el Dios todopoderoso. No ayuda a eso, te confunde. No me confunde, worries me. It should. Muchos de nosotros cuando no éramos cristianos estábamos expuestos a estas cosas y nos pasaban. Y todavía de cristianos a veces tenemos incidentes, ¿verdad? Y a veces son vecinos o alguien que tú le diste acceso a tu casa. Cuando uno le abre la puerta y recibe a alguien, usted como cristiano no debe abrir la puerta y recibir a cualquiera. Ya yo creo en la hospitalidad, sí, pero no recibe a la bruja porque te busca un problema. Y tú no sabes lo que dejan en tu casa. Y entonces tenemos estos problemas. Existen, pero nosotros tenemos la autoridad espiritual y el nombre de Jesús de reprender estas cosas. Tenemos que aprender a tener control de esto. Y yo no quiero asustar a la gente, porque ya les expliqué el domingo en la mañana que Dios nos cuida y el maligno no nos puede tocar. Pero asustar sí, intimidar sí. Poner en alerta. Sí, ¿entiende? Y usted tiene que en ese momento enfrentarse. Eso está ahí. Tengo una duda. Ellos pueden reconocer que tú eres un hijo de Dios, Sí, pero ellos te pueden abordar sin que tú, porque, o sea, Dios nos cubre, ¿verdad? Pero es diferente cuando nosotros le abrimos la puerta. sí. Ahí peleamos la cobertura, pero si, por ejemplo, esta persona se quiere acercar y empezar a hablar y uno lo permite, Ya, pero ellos reconocen que vamos a hacer. yo sé. Ok, porque el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Créanme que yo lo veo. Ellos lo saben, ellos lo ven a legua. Pero si dejamos de ir a la iglesia para ir a una sesión espiritista, usted está en desobediencia, usted está en rebelión, usted está en pecado. Y ahí es que dice nuestra hermana Isel, usted se corre un peligro, ¿sabes? Y estás abriendo puertas. Sí. Estás abriendo puertas. Y no solamente dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes, y dice, y nos defiende. Y nos defiende.
Si usted permite que alguien entre a su casa a practicar estas cosas, usted está en rebelión, usted está en desobediencia, usted está en pecado. Sabiendo usted que su casa fue dedicada al Señor, ¿cómo usted va a introducir un Dios falso? No, pero el pastor leía lo que es bruja. ¿Me entendió? Entonces tenemos que estar bien claros. ¿Está bien? Yo en mi casa a Jehová serviré. Usted tiene que estar bien claro con esto. ¿Está bien? Yo a veces medito, ¿verdad? Y no importa dónde nos paremos o quién esté alrededor nuestro, si yo mantengo mi convicción de en quién he creído, no me van a convencer. Exacto. Simple y sencillamente no me van a convencer porque yo sé quién soy en el Señor y quién es el Señor en mi vida. Exacto. Entonces, pues, Si usted va a algún sitio y se tropieza con algo como esto, ¿verdad? Ay, pero el pastor me dijo que yo iba así. No, si usted no sabía, si usted no consintió, usted está protegido divinamente. Pero sea sabio, no se quede ahí. Busque la manera de excusarse. Permiso, ¿no? Y yo vengo después. ¡Váyase! Porque ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? Ellos saben quiénes somos nosotros y es mejor que usted sepa quiénes son ellos. Es que es mi amiga. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Olvídate de tu amiga, es lo que está detrás de tu amiga. exacto. Son dos cosas, dos niveles completamente distintos. Y tu amiga es tu amiga, pero no caigas de pescado. Ya. ¿Está bien? Mucho cuidado con esto. Son estas cosas hay que expulsarlas, hay que echarlas afuera. Eso es todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Yo solamente eso lo estoy ilustrando con nuestra situación de hoy y cómo esto aplica a nuestra vida. ¿Está bien? A ver. Algunos de ustedes tienen una vida muy larga. Están pensando en cosas. Están pensando. ¿En qué versículo me quedé? 12, Voy para el 13. 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ya expliqué quién era Astarot, ¿verdad? Okay. 14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente. So, la protección divina, como estamos hablando ahora mismo, la pelea. Miren lo que dice el próximo versículo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. La gente dice, pero ¿qué me pasan las cosas? ¿Qué me pasa? Bueno, si te metes en la casa de la bruja, si te pones ahí, ¿qué tú crees que te va a pasar? Es un asunto de obediencia, de ser fiel al Señor. Eso, como ustedes ven, la gente dice, ay, eso es Antiguo Testamento. Oh, no. Eso es palabra de Dios y sigue aconteciendo hoy. Tal vez de distinta manera, pero para eso es que la palabra está escrita, para que te ilumine, que tú entiendas. Y que yo, ¿verdad?, podamos entender que esto. A ver, 16. Si tienen preguntas o comentarios, háganlo. Yo sí no sigo. Yo tengo una inquietud. Por ejemplo, una nena que es hija de esto lo vi en las noticias, ella es hija de cristianos, pero la niña habían perdido una hermana de ella, se había desaparecido y esa inquietud la tenía ella, ¿dónde estará? ¿Qué se hizo mi hermana? ¿La mataron? No se ve. Entonces que otras niñas en la escuela llevaron la ouija esta, y que le dijo, si juegas aquí esto te lo va a decir, que según se lo dijo, pero la muchachita cayó bajo de una posesión demoníaca tremenda. Entonces, pues sí, sus papás eran cristianos, ella iba a la iglesia con ellos y todo, pero la curiosidad le llevó con esta muchacha. Yeah. En ese caso, por ejemplo, los padres oraron y por liberación y todo por ella. No se dice mucho más en las noticias, pero en ese caso, por ejemplo, aunque viene de un hogar cristiano la criaturita, pero si ella fue para allá, ¿qué puede hacer en ese caso entonces la familia? Bueno, si algún familiar nuestro o uno de nuestros hijos se involucra en algo como esto, y esto es común con los jóvenes, ¿verdad? Se meten en el Ouija board ese, en las high, se meten en estas cosas. La gente no sabe que el Ouija board viene de consultar los espíritus.
Los hechiceros, los brujos, los espiritistas usan Ouija board. Pero estamos hablando de Anthony Crowley, estamos hablando de 1890 para allá abajo. Cuando ellos se dan cuenta que van a morir porque son viejitos, ¿cómo ellos pasan esto a la próxima generación? Un juego que es inocente, ¿eh? Un juego para muchachos y jóvenes y niños. Y todo el mundo se sienta con la cosa y no saben que están consultando los espíritus. Y el espíritu te dice, y todo el mundo se fascina con la cosa. Pues si lo vende una compañía que hace juguetes para niños y jóvenes, tiene que ser inocente, ¿verdad? No, no lo es. So, cuando eso ocurre y alguien en nuestro hogar se involucra en algo como esto, hay que empezar a hablarle y enseñarle, ¿verdad? Mucha gente cae así inocentemente. No es que ellos activamente dicen, ay, voy a rebelarme contra Jehová, voy a rebelarme contra Dios y voy a hacer lo malo. No. Por eso la tentación, por eso el engaño, por eso Satanás se disfraza de ángel de luz. Son las cosas inocentes. Halloween es inocente, pero es la noche de las brujas. El gordo es inocente. Pero son cuentos. Cuentos que no tienen que ver nada con la realidad. Porque nadie se baja por una chimenea. No cabería el gordo ni güey. Pura fantasía. Pastor, es igual que la curiosidad también, mayormente de los jóvenes en libros de ocultismo. Ya. So, que comienzan a leer y de ahí les abren puertas. Y entonces a los muchachos que no saben mucho, porque este es el problema a veces de los jóvenes, se quedan durmiendo en casa porque están dormidos, descansados, no vienen a la iglesia, no se informan, no aprenden. Los amigos le hablan de la brujería, las muchachas brujas le enseñan a las muchachas, y entonces se contaminan, eso se pasa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y los muchachos no le van a decir a los padres de estas cosas y están fascinados hasta que se meten en problemas. Cuando están bien atoraditos, entonces van a necesitar la oración de nosotros. Pastor, es algo bien sutil que a veces no nos damos cuenta, pero yo no sé si ustedes se han fijado que de un tiempo para acá la serie esta de los vampiros, Harry Potter es hechicería. Y cuando fuimos Que hay otra que también pegaban y metieron ahí. cuando el año pasado fuimos con la orquesta allá a Universal, a mí yo me quedé tan y tan asombrado de la gente que compraban las varitas mágicas de Harry Potter. Pero era una cosa. Entonces, en el parque, pues, gente no lo siente, pero uno, como está percibido, es una opresión diabólica y demoníaca. Harry Potter es del diablo, por más libros que se vendan. O sea, es sutilmente meterte a tu espíritu la hechicería y la brujería. Lo que pasa es que la sociedad produce películas de entretenimiento, pero ahí nos venden ciertas cosas. Y usted y yo vamos a ver esa película y nos reímos y la disfrutamos y eso venden, porque nosotros sabemos distinguir entre una cosa y la otra, pero los niños no saben, los jóvenes no saben. Y se les hace emocionante, se les hace, o sea, ellos no ven, no perciben en sí el mensaje subliminal que tiene. No ven el peligro. Usted sabe cómo usted le dice a los muchachos, a los hijos suyos, ten cuidado, no salga de noche. Ay, mami, tú siempre asustas. Si no va a pasar nada. Pero nosotros vemos el peligro, pero ellos no. Y son arriesgados y nos dan ataques cardíacos. Gracias a Dios, yo siempre decía que especialmente Nane, ella era Mrs. Magoo, tú sabes. Esta muchacha, ella iba a los sitios, iba y venía y no se enteraba de nada. Y llegaba sana, o sea, ahí no le pasó nada. ¿Entiendes? Y así son nuestros hijos. Pero a veces hay muchachos que le pasan ciertas cosas. ¿Ok? Pero es una etapa que es así, ¿verdad? Y que los muchachos van a explorar y a encontrar el mundo. Una etapa muy peligrosa. Cuando ellos crecen,
ellos nos van a entender a nosotros. Porque van a tener sus hijos. Y van a querer cuidar y proteger sus hijos. Ahora mismo ellos dicen, esta gente que pasa con Harry Potter, ¿tú sabes? Es Y fascinante. bueno, yo nunca he visto las películas porque no, es que a mí no me gusta Harry Potter. Mira, mira. Una cosa tan tonta para mí. Pero yo he visto muchas películas de Disney, de hechicería y de brujas y cosas. Yo las miro como una película. Pero no estoy ajeno, ni ignoro el mensaje que le están mandando a la niñez y a los jóvenes. Lo que pasa es que yo soy un viejo y yo sé la diferencia, pero los muchachos no. Y como dice Toño, entonces se quieren vestir de brujos y de hechiceros y cuánta cosa. Y eso vende mucho dinero, ¿no? Muchos jóvenes pastores están imitando lo que ven ahí. Seguro. En realidad ese es el propósito. La otra pregunta es, por ejemplo, el domingo en la tarde estuvimos visitando a una señora en el hospital. Ella dice que cuando antes de venir a Cristo a ella le leyeron las manos, iba a que le leyeran las cartas, cosas así. Y entonces ella no puede dormir. Ella, bueno, está en el hospital porque es como un trastorno que tiene. Y ella no entiende. Ella dice que ella lee la Biblia pero no la entiende. O sea, es bien difícil para una persona que ya tiene un poquito de tiempo en el Evangelio y ha perdido el sueño porque dice que siente que le hablan y todo eso. Esa persona tiene que renunciar a todo eso que hizo en su vida. Depende, vamos a hablar de eso. Eso puede ser una situación completamente inocente. A veces bromeamos y jugamos de, déjame leerte la mano. Es un juego. Pero hay gente que te quiere leer la mano y son brujos, hechiceros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y tú te crees que es un juego. Pero cuando tú dices, ay sí, déjame la mano, ¿qué tú hiciste? Consentiste, aceptaste. Abriste la puerta. Entonces hay gente que están bajo presión, especialmente en su entendimiento, no pueden entender la palabra. La gente hace mal, la gente hace daño. Y nosotros, usted no juegue con eso. Déjame leerte la mano. ¿Y por qué? ¿Para qué? No quiero que me lea la mano, gracias. Léase a la otra persona. No acepte, no conceda. ¿Está bien? What if you didn't do it on purpose? Because I had someone do that, but I didn't know they were Right. doing that. We were just talking, and I went to grab something, and they took my hand, and the girl said, "Oh, I can read this or whatever." Yeah, What are you yeah. talking about? A veces son bromas, a She veces son said, bromas. but she said that she's done that, like her family practiced that kind of I stuff. know, they're gypsies, I got it. Okay. Ya, a veces es broma, ¿verdad? O las muchachas se toman la mano para ver si con quién te vas a casar y estás enamorada. A veces es broma, a veces es broma. El problema es que usted no sabe cuándo es broma y cuándo es otra cosa. Y nos cogen de tontos. Y yo a usted no me expondría a eso, ¿está bien? Dice que cedemos derechos a ellos para que pues hagan cosas espirituales en contra nuestra. Si alguien le toma la mano y se la lee y le dice, sin usted haber aceptado y consentido, no se preocupe. ¿Por qué? Usted nunca aceptó. Usted nunca aceptó, ¿está bien? Si es un juego, es un juego, no se preocupe. Por eso le digo, con esto la brujería, la hechicería especialmente, hay gente que hace trucos de magia. Son trucos, no es más nada. El problema es que hay hechiceros de verdad y no son trucos. Es confuso y saber cuándo es uno y cuándo el otro es difícil, pero ahí Pastor, está. es igual que tal vez, creo que está relacionado. Cuando permitimos que nos hipnoticen. Ya. Yo conozco una cristiana que fue a este psicólogo cristiano que la terapia fue hipnotizarla. Y ella se dejó hipnotizar. Yo recuerdo que el reverendo Max Díaz López decía, ustedes los cristianos nunca se dejen hipnotizar. Que es lo que usted dijo hace un tiempo atrás. Pues ella permitió que la hipnotizaran para bregar con no sé qué de su pasado. Y ella vive de ahí en adelante con una constante insatisfacción porque Dios no contesta sus peticiones como ella quiere y anda en una montaña rusa tan terrible y es desde ahí. Ya.
ella abrió esa puerta de dejar su mente abierta, y cuando tú abres esa puerta de tu mente abierta, que tú no tienes control de nada, se mete lo que sea. So, vamos a hablar lo que es el pecado común entre todas estas cosas. Esto es importante que entendamos por qué, cuál es el issue. Sean las barajas, el espiritista, la bruja o arte mercado, el que usted quiera. Adivinación. Es que usted está consultando otras cosas y otros poderes y otras potencias en vez de consultar a su Dios. Pero eso no se enlaza. Que usted está buscando dirección en otros lugares y en otras personas y no consultando a su Dios. Ese es el issue. Ese es el issue. Ese monseñor se murió. ¿Quién, Walter? Ay, no, Está bien, muriendo. no sé. No he ido más. Yo me pongo a hablar de nombres aquí que yo no sé. No sé. Tiene un libro de la frente. Y este es el problema de los Baales. ¿Qué rayos hacen los israelitas doblando sus rodillas y consultando los Baales cuando tienen a Dios? No hay que ir a ninguna otra fuente. Bien sencillo. Es bien sencillo, no es complicado. Pastor, y la cosa es que desde sus antepasados y la tradición oral en el pueblo de Israel siempre fue: no consulten a los dioses, que no se hagan dioses ajenos. Ellos venían de la cultura de los egipcios, que estaban llenas de dioses, y Dios siempre, antes del monte Sinaí, siempre esa era su consigna. Ya. Nada ha cambiado. Nosotros tenemos mucha gente en las iglesias nuestras que en vez de consultar la palabra de Dios, se van a consultar otras cosas. Tenemos gente en las iglesias cristianas que en vez de consultar al pastor, a la dirección pastoral, se van a buscar opiniones por ahí. Tenemos gente en nuestras iglesias cristianas que en vez de dar rodillas a consultar a Dios, ellos buscan ellos dicen otros recursos. No hay ningún otro recurso. ¿Está bien? Entonces tenemos que pensar en estas cosas porque nosotros estamos en idolatría. La gente no lo entiende. Nosotros estamos en idolatría. Eso está vivo y coleando. Es un problema que ha tenido la humanidad desde un principio. Vamos a ver si entendemos el porqué de esas cosas. Entonces, una pregunta. Sí, hermano. Yo sé que es una generación nueva, pero no se supone que la generación que ya no existe de alguna forma tenía tenía que haberle pasado esas cosas a la próxima generación. Su responsabilidad. Ya. So aquí pasó, excelente pregunta, Jenny. O esta generación fue negligente en su responsabilidad y no enseñó a sus hijos, pero yo soy de los que pienso que no fue así, que fueron responsables y le enseñaron a sus hijos, porque esa generación conoció a Dios y le fue fiel. Es que a veces llevamos a nuestros hijos a la iglesia y por más que los llevemos a la iglesia y ellos saben y ellos conocen y se convirtieron y se bautizaron, eso pasa porque hay generaciones que no quieren ser como la generación de su papá, quieren ser distintos. Mami, cuando tú ibas a la iglesia, yo no tengo que ir. Yo escucho eso cada rato. Yo no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios. Linda, ¿no? Tú sacaste el disparate ese. Pero así hay multitudes. Porque no tienen concepto ni noción ninguna de lo que es el cuerpo de Cristo. Que hay que estar en el cuerpo. Que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Y por ahí puedo seguir con la lista. No, los comienzos modernos. Yo no tengo que hacer lo que tú hacías. Volvamos a los viejos caminos. Hay que reconstruir los viejos senderos. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay un solo Dios. Hay un solo creador. Esto es una lucha constante. Y yo creo que es un problema generacional. Sí. Es solamente eso. You can see it here in the U.S. I mean, I can even see it from when I was in school compared to the kids who are in school now. I think there was a lot more prayer and talk of Jesus Christ when I was in high school than what I see today. I mean, I remember like going back to the school shootings when Columbine happened. You know,
you saw the kids on TV talk about God was with them. Some of them died because they believed in Jesus Christ. And today they're trying to march for their lives. But the only person who can save their lives is Jesus Christ. And there's not one single young person on TV talking about Jesus Christ. When 20 years ago, you would have seen that on TV. Yeah. And I mean, 20 years before that generation, I mean, everybody went to church, everybody went to Sunday school. You know, you don't see that anymore. De hecho, en ese incidente, ¿se acuerdan que el que mataba a los muchachos les preguntaba, ¿tú crees en Dios? Sí, ¡boom! Ese era el issue. Ahora no, ahora es si portas alma. Por favor, ese no es el problema. ¿Eh? Ahí es que estamos. En estos 20 años las cosas han cambiado increíblemente. Hay marchas por el derecho de esto. ¿De qué tú hablas? Eso no es el problema. ¿Sí? Pero ahí es que estamos. Ahí es que estamos. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Nada. Esto confunde porque para nosotros un juez es una persona que está en una corte, ¿no? Que va a juzgar. Casos legales. Estos van a juzgar. Por eso se llaman jueces. Pero van a juzgar entre el bien y el mal, entre lo que es de Dios y no es de Dios, y lo que no es de Dios, su responsabilidad es destruir lo que no es de Dios. Y estas fuerzas que están oprimiendo a los israelitas se van a ver en un problema porque Dios levanta a gente. Piensen en Sansón, ¿verdad? Que todo el mundo lo conoce por las películas. Dios levantó a Sansón para destruir a esa gente. Esa es su misión. Librar a los israelitas de la opresión del enemigo. Por eso son jueces, porque traen juicio. Eso el hecho aquí fue que mientras estos jueces vivían, todo el mundo pues se enderezaba. Pero cuando los jueces fallecían, volvían a la barbaridad. ¿Ven? Vamos a ver el versículo 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Es un problema generacional. Ellos escogieron no hacerlo, porque era más chamaquito, más moderno. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que los oprimían y afligían. Ustedes saben que Dios permitió esto, pero a la misma vez, que es el sermón del domingo, cuando Dios te da la prueba, te da la salida. Y esta es la salida de Dios. Dios dejó a estos cananeos para que oprimieran a los israelitas, para que aprendieran, ¿está bien? Pero a la misma vez les da la salida. Y por eso es que se levantan estos hombres y estas mujeres, ¿está bien? ¿Dónde estoy? 20. 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Cuando uno está en el pecado, uno se ciega, uno se pone obstinado, ¿no? Ay, yo no estoy haciendo nada malo. Que el pastor no me diga nada, yo no estoy haciendo nada malo. Se están todos tirando por el barranco, pero no están haciendo nada malo. Entonces le pasan las cosas que les pasan y se enojan, ¿verdad? ¿Cómo voy a esta iglesia? Pues aquí todo el mundo me desea el mal. No, estamos tratando de evitar que te suceda algo malo. ¿Y cuál es mi problema? ¿Que un poco de levadura? Levadura masa. Yo no quiero más gente contaminada con eso a los demás, porque nos llevan a nosotros por el barranco. Yo tengo que cortar eso y frenar eso, porque nos van a tirar todo por el barranco. Hay gente que no entiende el pastor, pero a veces hay que estirpar. Hay momentos que hay que decir no. Boom. Porque nos va a afectar a todos. Y nuevamente el argumento es que mi amiga, ay, como el pastor atrás. Tu amiga, si no se arrepiente, ¿está bien? Nos va a echar el problema del anatema encima. La gente no entiende estas cosas. Son mejor que tu amiguita se ponga de rodillas y se arrepienta. Si no, ok, vamos a bregar con ella, vamos a tratar con ella a distancia, porque representa un peligro para nosotros. Representa un peligro.
si lo vemos socialmente como mi amiga y yo la tengo cariño, la quiero, usted no va a entender lo que yo le hablo. Lo tiene que ver por los ojos espirituales. Solamente al nivel del espíritu usted va a entender lo que estamos hablando. ¿Está bien? Hay gente que son sociales. Y dicen, no, si se mete con mi amiga yo me voy. A mí me pasó eso en una iglesia. Había un grupo de hermanas que tenía una muchacha que era líder. Pero ellas eran un circo social. Y un día tuve que abordarle a esta señora con unas cosas que estaban sucediendo. Grupos ilícitos y cosas como esas. Y me dijo el grupo de aquellas hermanitas, si nuestra amiga se va de la iglesia, nos vamos todos con ella. ¿Cuál fue la contestación de Jesús en aquella época? Que váyanse, si ustedes quieren ir, arranquen por ahí. ¿Se quieren ir vosotros también? Ahí está la puerta. Y yo tuve que decirle, si tú quieres seguir a tu amiga, eso es decisión tuya. Pero nosotros vamos a seguir a Jesús. Tú escoges si tu lealtad es con tu amiga o es con Cristo. Pues el grupito se fue. Cabezona. Y se estrellaron. 8 meses después estaban para atrás. Pastor, usted no recibe otra vez en la iglesia. Entonces viene el problema de sanar y restaurar. ¿Me entiendes? Porque los problemas. ¿Bien? Y todavía eso sucede hoy, ¿verdad? Que nos mandan cosas, ahora nos mandan por Facebook. Para que vean en la iglesia nueva dónde están. Ok. No me tienes que pintar un cuadro de que estás gozando. No me tienes que pintar el cuadro. Si te está pasando tanto trabajo para convencerme a mí que tú estás en bendición, en victoria, tú estás en serio problema. Porque cuando uno está bien, no hay que decir nada. Exacto. No hay que decir nada. ¿Bien? Para poner entendedor, pocas palabras. ¿Dónde me quedé? 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Entonces él dice, no, yo no las voy a quitar, toda esa gente, no los voy a quitar. ¿Por qué? Miren esto. 22. Para probar con ellas a Israel, si procuran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. En otras palabras, es para ver si vamos a obedecer, sí o no. Interesante, ¿verdad? Pero pastor, ¿usted cree que esto es necesario? No, si mi opinión no cuenta. Dios decidió esto. 23. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Dios deja ciertas cositas para que nos puye. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Gracias, Señor. Eso es. Mi esposa le llama la teología de lo que no me gusta. Capítulo 3, vamos a ver los primeros 6 versículos nada más. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Eso en otras palabras. Esta gente no sabía. ¿Se acuerdan del problema que ellos tenían cuando salieron de Egipto? No sabían ir a la guerra, ir a la batalla. Esta gente tampoco. Dios ha dejado todos estos grupos para que aprendan a pelear y a defenderse. Entonces, pastor, podríamos decir que Dios permite unas cosas para que nosotros aprendamos cuando nosotros podemos estarle echando la culpa al diablo. Ya. Porque siempre el diablo. No, pero aquí es la mano de Dios. Para que tú aprendas, Ok, eso es parte de lo que estoy tratando de predicar. Muchas de estas aflicciones, pruebas y tentaciones es que Dios las permite. Así es que nos forma, así que nos enseña, así que nos endereza, así que nos transforma, así que añade a nuestra vida.
Y nosotros nos pasamos quejándonos que es el diablo. Es un diablo. Pero la pregunta, o sea, creo que esta semana he escrito mucho por esa línea. Me he estado preguntando qué parte viene ese pensamiento con el otro que se va en contra. Uno de los que yo estaba hablando con una amiga mía, ella me estaba preguntando si ella debía escuchar música secular y no cristiana. Y ella constantemente me está diciendo que si la escucho, Dios me va a amar menos, Dios me va a dar todo otro. Y yo creo que ahí entonces está la línea entre yo decirle, no es que Dios te ame menos, es que tú entonces te estás cortando las patas. O sea, perdón por la expresión sería esa. O sea, tú mismo te estás limitando en una bendición, y entonces si la separación de Dios es el pecado, entonces se trata de entender que nosotros, o sea, mi pregunta es, ¿realmente Dios está permitiendo esto o no lo estamos buscando nosotros? Y que Dios entonces, como está tan lejos, no nos puede ayudar. Jamás yo puedo pensar, o sea, no sé si hasta qué punto me he criado en esta mentalidad de Dios me ama incondicionalmente, pero yo no me puedo imaginar entonces un Dios o sea, haciendo algo a propósito. Yo creo que el pecado es lo que está en el medio, y que cuando nosotros tenemos un pecado en nuestra vida, no es que le estamos diciendo a Dios que lo haga, y es como dice el pastor, lo permite porque literalmente nosotros nos alejamos de Él. Pero no es que entonces viene algo que Dios está imponiendo en nuestras vidas para llamar nuestra atención, o sea, es el pecado mismo. Ok, vamos a separar dos o tres cositas ahí. En esta pregunta hay dos o tres cosas. En primer lugar, sí, hay cosas que no son enviadas por Dios, hay cosas que las provocamos nosotros, por la desobediencia, por la rebelión, ¿verdad? A veces ni desobediencia, ni a veces que no sabemos. Sí, por ignorancia. O sea, hay cosas que nosotros, porque somos torpes, porque somos necios, porque tomamos malas decisiones, ¿entiendes? Pero no es una actitud de intencionalmente rebelarnos contra Dios. Pero esas cosas pasan. En otras palabras, no te apoyes sobre tu propia prudencia. Eso pasa mucho, ¿no? Eso es un argumento. Pero eso es bien distinto de lo que estamos hablando hoy y la segunda parte de tu pregunta. Vamos al punto 2. No, Dios no nos tienta a nosotros para el pecado. Eso está bien claro en la Escritura. Y yo no estoy hablando de eso ni predicando de eso. Lo que Dios está trayendo son pruebas, aflicciones, dificultades, para que sepamos discernir entre el bien y el mal y aprendamos a escoger el bien. Él usa esto para librarnos, para sanarnos, para transformarnos. No es para nuestro mal, es para nuestro bien. Nosotros somos los que lo interpretamos como algo malo, incluso llegando a acusar que esto es del diablo. No, por eso los apóstoles dicen, dad gracias en todas las pruebas y en todas las tribulaciones. Dios está obrando en nosotros. Nuestra percepción es, esto es bien malo, esto tiene que ser el diablo. Dios no haría esto, pero es Dios el que está tratando contigo. Es Dios el que está tratando contigo. Yo quiero distinguir esas tres cosas, porque son tres cosas completamente distintas. Pero en ningún momento yo he mencionado que Dios nos está provocando al pecado, a la rebelión, a la desobediencia. Oh, no. No, eso no. ¿Ven? Y en estas reflexiones siempre es importante distinguir, separar, identificar, porque son argumentos parecidos, similares, pero son distintos. Sí. El caso de Job es el caso más claro, más evidente. Dios, por cuestión del diablo, separó, le dijo, lo único que le dijo, no toques su alma. Pero cuando tú lees el último capítulo de Job, cuando Job oró por sus amigos, Dios le devolvió la sanidad y le devolvió todas las cosas. ¿Y qué declaró Job? De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. El que Dios haya separado y que haya permitidole al diablo, porque Dios usó al diablo para que afligiera a Job, redundó en bendición para Job, porque Job conoció algo que no conocía de Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros, cuando nosotros seguimos profundizando en el Señor, empezamos a entrar a unos cuartos, digo yo, donde había cosas de Dios que nosotros no conocíamos. Ya, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, o sea, nunca es la parte de que, o sea, que si Dios permite algo,
nunca lo que me refiero que creo que entonces, no sé si es más una statement o algo así, pero que Dios entonces haga algo intencionalmente. Yo creo que Dios permite unas cosas, pero que honestamente, o sea, va con el versículo de que todo obra para bien para los que para los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros somos llamados a un un propósito. problema donde nunca nos vamos a acercar a nadie. Si nosotros amamos a Dios, cualquier situación que el enemigo ponga en nuestra contra, siempre vamos a acabar más cerca de él, Eso es así. más dependientes de él, o con una relación aún más fuerte. Yo creo que eso es lo mismo que va a suceder. Porque creo que a la misma vez, probablemente en un momento en mi vida, esta parte de pensar que Dios hace algo, para mí fue bien destructivo. Por el pensar de que por yo no hacer algo, el Señor me estaba haciendo esto. Y es mi propia inmadurez lo que permite entonces que Dios permita algo, pero nunca es que Dios entonces hace algo directamente porque viene de su corazón. El enemigo, o sea, no sé si es que yo estoy tratando de confundir unas dos cosas, por eso es que estoy en esa pregunta. Sí, ahora estás ligando dos otras cosas distintas, pero vamos a separarlas, un momento, vamos a separarlas. Dios no quebranta, lo hace Él. Eso es lo que dice la Biblia. El quebrantamiento es un proceso bíblico. Dios nos humilla. Dios nos hace cosas tremendas. No para nuestro mal, para nuestro bien. Tenemos que tener cuidado de atribuirle el mal a Dios, porque esa no es la intención de Dios. Eso es para sanarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer. Sí, a veces Dios permite ciertas cosas, a veces Dios utiliza al diablo, pero a veces Dios actúa directamente con nosotros. Aquí tienes otro ejemplo. Dios nos corrige, Dios nos disciplina, Dios nos castiga. Eso no quiere decir que nos está castigando todos los días y que los rayos nos caen encima. No. Pero en los casos de rebelión y desobediencia, eso es lo que está aquí. Dios actúa. ¿Está bien? Pero yo no creo que si nos vamos a jugar baloncesto y Cristo viene que nos quedamos. Yo creo que nos vamos. Yo creo que si estamos en la playa, hay gente que exagera esto del castigo de Dios, y hay predicadores y pastores y iglesias que lo llevan a un extremo loco. O si las hermanas usan aretes, pues, se van para el infierno. Son cosas absurdas para mí, pero sí hay esos mensajes por ahí, Amari, y tienden a confundir. Yo no creo que Dios nos esté castigando por cuánta cosa hay. Yo creo que la idolatría es la de enfrentar. Hay cosas reales, ¿verdad? Pero las cosas cotidianas, diarias, esas son cosas. Si te quieres poner los aretes, póntelo. Si lo puedes pegar. Si te quieres hacer el pelo para arriba, para abajo, para el lado. Es asunto tuyo. ¿Por qué Dios te va a castigar por cuán largo o corto tengas tu pelo? Eso para mí. Yo no lo veo en la Biblia, pero hay gente que predica esas cosas. Hay gente que predica pantalones y faldas. ¿Tú quieres predicar eso? Predícalo. Y velo. Y cuántas cosas. O sea, yo entiendo lo que tú dices porque hay distorsiones del evangelio. ¿Está bien? Pero nosotros queremos ubicar ciertas cosas en ciertos sitios. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios nos bendice. Pero el que ama corrige. I think that there could be two things in the Christian life where God allows certain things. I think usually when we read throughout the Bible. So first, in this case, when you disobey the Lord, in this case, God knew beforehand that the Israelites were going to disobey Him, and that's why He allowed these people to continue living around them. He knew beforehand, and He already had that punishment for them. But the second way is when He allows certain things to happen in your life is if you continue to build and grow as a Christian, at some point God is going to test your faith. God uses that to there's a verse in the Bible, where he basically just makes you stronger. He defines you more. And so you could even see that when Abraham was tested, and God asked him,
to sacrifice his son. Well, you never see in the Bible God asks you to sacrifice your son. That's not something that our God is characterized to do. Yeah. But he was just doing that to see if Abraham was actually going to follow his instructions. Yeah. And that was so painful for Abraham, but he did it, you know. And I've even seen in my life where I see that, you know, when I reflect back, I'm like, that wasn't the devil, I don't think, because through that, and maybe slightly it was, but through that whole experience, I see where I'm so much stronger in my faith today, and God used that to make me stronger, you know. And so I think you could have a mix of both things, and God's never going to let you surpass what you can't handle when he tests your faith. But definitely when it comes to disobedience, I think everyone should expect judgment. And sometimes, you know, like when I pray every day, I say, God, forgive me for, you know, what I know and what I do not know. Because I know as humans, sometimes we don't even recognize when we're sinning, and we do it by mistake, unconsciously. Sí, todo esto es el asunto de la obediencia, ¿verdad que sí? Muy bien. Hey, ¿en qué versículo me quedé? 3. Ok. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamad, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. La cosa se pone más caliente ahora. Versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Okay. Mucha gente dice, ¿cuál es el problema que se casen? Los muchachos son jóvenes, se enamoraron, pastor, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando una muchacha cristiana se casa con un inconverso que tiene a los Baales en su casa, una religión falsa, ¿qué usted cree que es eso? El yugo desigual. Ya, es lo que llamamos hoy en día un yugo desigual. Él la va a arrastrar. No, seguro la va a arrastrar a esa religión, y por eso es que dice al final, y sirvieron a sus dioses. Igual cuando tú casas a un muchacho con una muchacha que tiene Baales y Astores en su casa, ¿qué tú crees que va a pasar? Lo va a llevar a la idolatría también. Lo va a llevar a la idolatría. Este es el hecho de la prohibición de no casarse con gente que son de otras religiones y sirven a otros dioses. Hay una prohibición, ese es el asunto. En nuestra época es no hacer un yugo desigual. Lo cual es, los cristianos iluminados y entendidos dicen, ay, yo lo voy a convertir, pastor. No se preocupe. Y a veces pasa. Pero cuando no pasa, ouch. Un sufrimiento. Tienes que arrastrar esa situación. Pastor, es que si Dios permitió que yo me enamorara de él, pues que o me enamorada de ella, pues esa es la que es. Es importante que nos casemos con gente cristiana y que estemos claros, que todo el mundo está preocupado en nuestra época de ser compatibles sexualmente. Si eso no es la prioridad, la prioridad es ser compatibles espiritualmente. Pastor, pero sigo con mi situación. Yo me casé por la iglesia católica, yo me convertí, Dios sigue en su iglesia, El apóstol Pablo dice que entonces permanezcas en ese matrimonio y tienes que perseverar en la oración. Hay gente que no eran cristianos cuando se casaron. ¿Usted me entendió? Entonces, en esa situación, tú no tienes ninguna culpa ni responsabilidad, sino ser fiel a Dios. Sí, y el pastor dice más, dice que usted santifica a su esposo. Lo vas a ayudar espiritualmente. Sí, él mismo lo ha dicho, porque nosotros nos casamos hace 42 años por la iglesia católica. Y a hermanita Ruti le dijo un día, yo tuve ese gran cambio de buscar a Dios por Lidia, hermanita Ruti. Cuando ella se entregó. Cuando yo me entregué, él vio eso de que yo me entregué a Dios y yo estaba como baby, pero yo estaba así como bien gozosa y todo, como le agarra a uno, ¿verdad? Sí. Yo sigo con eso porque yo siento eso. Entonces él se dio cuenta de ese cambio y a ella se lo dijo porque ella llegó a mi casa y le dijo,
yo he cambiado mucho, yo he buscado más de Dios porque ella me ha dado un gran testimonio. A causa de su testimonio. Él se lo dijo a la hermana Ruti cuando yo tenía como un año. Pero cuando te casaste tú no tenías idea de todo lo que iba a pasar o de lo que estamos hablando esta noche. No es posible. Pero cuando el joven y la joven son cristianos, ya saben y tienen otra responsabilidad. Están conscientes. Sí. Cuando usted sabe, usted sabe. Y a eso Dios te llama a cuenta. ¿Verdad? La bendición que yo tengo que él no me evita. Él ya se convenció de que no podía al principio, sí. Claro. Él me atacaba y qué estás haciendo y por qué estás ahí, que eres porque tú eres católica, que tú tienes que regresar a la iglesia universal y que no sé qué, un montón. Pero como mi Señor ha estado conmigo, él me da las palabras. Amén. Yo me quedo escuchándolo. Y le digo, ¿sabes qué? Cuando empieza a atacarme, cambiemos de tema. No me gusta hablar de eso, Leo, porque no, yo estoy donde estoy porque Dios me tiene ahí, Leo, con un propósito, Él sabrá. Entonces yo estoy ahí, yo soy feliz, estoy gozosa y ahí estamos. Entonces casi ya no tocamos ese tema. Él con su religión y yo. A veces sí me pongo triste, ¿va? Porque cuando miro las parejas que están tan entregadas y todo, yo quisiera que él estuviera conmigo y a veces sí me toca a mí eso. Hay ratos que yo me pongo triste. Ahora que usted estuvo tocando ese tema de yugo desigual, y quiera que no, a mí me toca eso mi corazón. Porque digo, ¿qué diera yo para que Oscar estuviera aquí conmigo? Pero si se da algún día, pues de Dios está. Claro. Pero yo voy a seguir donde estoy, Eso. donde mi Señor me tiene. Eso. No, y va de camino porque ya ve que él ha venido a los estudios. Sí, y sí. ha estado aquí también. Sí. So, como ustedes ven, esta es una historia de la obediencia. Y Dios está tratando de lograr que este pueblo le obedezca. Y Dios sigue tratando que nosotros podamos obedecerle. Nosotros tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos ayude a obedecerle. Todo está ahí. El dilema está que el pecado está en nosotros. Y nosotros creemos que no es mucho eso, porque como es invisible y no se ve, pero el pecado nos arrastra a esto. Y eso es todo lo que la historia bíblica nos quiere enseñar. La gente dice, los psicólogos son tan inteligentes, dicen, eso es ignorancia, es que falta de entendimiento, es que no estudiaron. Se llama el pecado. Y eso es desde el principio hasta ahora. Y nada hay nuevo bajo el sol, sigue siendo el pecado. ¿Sí? Por ejemplo, usted puede estudiar mucho y sigue siendo un pecado. Usted puede estudiar mucho y son un déspota. Nuestros grandes líderes, el hombre, la mujer más inteligente del planeta, right. ¿Y cuánto daño hacen al país? No tiene que ver nada con los estudios, ¿sabes? Es la condición de tu corazón. Y de eso que estamos hablando. ¿Preguntas, comentarios? Bien. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.